Hola, ¿qué tal? Muy buenas a este vídeo donde vamos a continuar hablando de cómo podemos recorrer los elementos que se encuentran dentro de una tupla en Python. Y por lo tanto, en el vídeo anterior utilizamos el bucle for. Hoy vamos a usar, en este vídeo usaremos el elemento range y el len. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a aprovechar esta tupla que tenemos aquí que usamos para el vídeo anterior. Si no lo has visto, te invito a que recorras la lista de reproducción dedicada a Python que tenemos en el canal y verás muchísimos vídeos relacionados con las listas, los tipos de números, las variables, etcétera, ¿vale? Entonces nada, dicho esto, vamos a recorrer los elementos que tenemos dentro de una tupla, pero utilizando el índice. Todos sabemos que en las tuplas existe el índice y el primer elemento sería el 0, el 1 y el 2. Y si hubiesen más elementos dentro de esta tupla, pues sería el 3, 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es indicarles que ya vamos a usar el bucle for y vamos a decirle que in range, ¿vale? Ahí ya estaremos usando el elemento range. Vamos a poner len y después el nombre de la tupla, ¿vale? Después de esto haremos dos punticos para que, vamos a respetar también en la línea de abajo, vamos a respetar la sangría, que es bastante importante, y después vamos a indicarle que nos imprima mi tupla el elemento que hay en i, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Pues estamos utilizando, vamos a hacer esto un poco más hacia abajo, las funciones range, ¿vale? Vamos a ponerlo como comentario para que no lo tome. La función range, ¿vale? Y estamos utilizando también la función len, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, indicándole esto, vamos a ver cómo podemos recorrer lo que es una tupla utilizando el índice. Por lo tanto, guardamos este proyecto, ejecutamos. Y así hemos visto, hemos recorrido utilizando lo que son las funciones, hemos recorrido lo que son las tuplas utilizando el índice, ¿vale? Entonces nada, así de sencillo es ver los elementos que hay dentro de una tupla utilizando el índice. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto seguiremos viendo vídeos relacionados con Python en los siguientes vídeos, valga la redundancia. Nos vemos.